Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Ella fue la primera de sus hermanas en huir de la casa que la vio nacer hacia los salvajes. El instinto animal está muy presente en este episodio de La Hora Extra. Hay animales violentos y peligrosos en la selva a la que nos lleva Pilar Quintana. Hay una perra muy querida y añorada por el protagonista de la primera novela de la poeta Inma Pellegrín. Un conejo protagoniza la nueva novela de Andrés Barba y una zorrita, Astuta, la primera ópera de esta temporada en el Liceu. Emprendemos un viaje hacia lo salvaje. Bienvenidas y bienvenidos. Y entre las fieras se crió, y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Pilar Quintana, bienvenida a La Hora Extra, el programa de cultura de la cadena SER. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Pilar nos acompaña para presentarnos Noche Negra, su nueva novela con Alfaguara, ambientada a finales del siglo XX, antes de la aparición de los teléfonos móviles, hay que dejarlo claro. Está protagonizada por Rosa, una mujer de ciudad, colombiana, que estaba deprimida trabajando en una agencia en Cali y que lo que quiere es llevar una vida simple. Un día deja las comodidades de la vida en la ciudad y se muda junto a su marido Jean, un irlandés que habla un español un poco torcido, a una selva a orillas del mar. Allí van a construir una casa con sus propias manos. Jean tiene que irse unos días y Rosa se queda sola, sobrecogida en la negrura de la selva, esperando que llegue el miércoles, la noche más negra, cuando la luna se va del todo y no se ven las islas, ni el mar, ni nada, sola en la noche negra. Te quiero preguntar en primer lugar, Pilar, ¿quién es Rosa? Un personaje que ya apareció en un par de cuentos tuyos y en La Perra. ¿Qué tipo de mujer tampoco lo harían muchos hombres si es que alguno se quedaría sola en una casa sin puertas en la selva? Es una experiencia, creo que tú también viviste. Yo también viví 9 años en la selva, como Rosa. Rosa está apenas recién llegada. Es una mujer muy fuerte que desafió los roles que le fueron asignados, ¿no? Ella estudió en la universidad en una época en que quizás era más correcto para una mujer que se quedara en la casa y tuviera una familia. Ella decidió no casarse, ¿no? Decidió trabajar, ascendió en su profesión, no tuvo reparos en traicionar a quien le había tendido la mano por obtener lo que quería. Es una mujer fuerte y valiente que no tiene miedos y que hace lo que quiere. Y de repente se encuentra sola porque su marido tiene que ausentarse unos días y empieza a sentirse vulnerable. Y creo que ese es el detonante de la novela, ¿no? Como esta mujer tan fuerte, de repente se le derrumba esa imagen de sí misma que ella tenía de fortaleza y empieza a sentirse un animal de presa. Hablábamos este verano con Gloria de Castro, una escritora catalana que ha publicado una novela en la que nos contaba la huida de una mujer junto a su marido y a su pequeño hijo de la ciudad al campo, a un campo devastado. Y nos decía Gloria que echaba en falta en la literatura voces de mujeres empoderadas que emprendieran ese viaje hacia lo salvaje. No sé si a ti también te ha pasado. Absolutamente. Mira que hay una larga tradición de novela latinoamericana de selva, ¿no? Tenemos en Colombia La Vorágine, el mismo 100 años de soledad tiene selva, ¿no? Tenemos los cuentos y las historias de Horacio Quiroga, y más recientemente tenemos novelas como las de William Ospina sobre la conquista del Nuevo Mundo, que son novelas selváticas, pero todas son historias muy masculinas, siempre con protagonistas hombres, ¿no? Y las mujeres como accesorios alrededor de la figura de este gran hombre que se enfrenta con los elementos. Y también tenemos esta tradición de
digamos, el ser humano enfrentado a la naturaleza en escritores como Jack London o Joseph Conrad o Hemingway, y siempre es esta fuerte figura masculina que se enfrenta a los elementos. Y yo sí creo que hacía falta novelas sobre la mujer enfrentada a la naturaleza. Rosa se queda ahí sola, comiendo arroz frío, pero no está sola. Hay humanos, ahora te pregunto por ellos, pero también hay otros animales. Entre ellos los chimbilacos, murciélagos vampiros capaces de desangrar a una pava en una noche, las petaconas, unas enormes boas constrictoras que con su abrazo silencioso asfixiaban a su presa para tragársela entera, las chuchas que degollaban a la víctima para beberse su sangre y dejar el cuerpo abandonado. ¿Cómo te has documentado para recoger toda la fauna y flora de la selva, que es un protagonista más en la novela y que precisamente no es ese campo idílico y romántico de flores? Sí, bueno, yo viví 9 años en el Pacífico colombiano, en un acantilado selvático frente al mar, que es muy parecido al universo ficticio. Ese universo ficticio que creé tanto para Noche Negra como para La Perra, porque transcurre en el mismo lugar, y estos personajes, como bien decías, ya aparecían en otros de mis cuentos y novelas. Ese lugar está muy basado en este lugar de la vida real. Durante los 9 años que viví allá, yo soy súper estudiosa siempre, muy juiciosa en el estudio, y entonces me dediqué esos 9 años a clasificar la flora y la fauna del terreno donde vivía, con la ayuda de biólogos, con la ayuda de guías botánicas y de guías de fauna, ¿no? de guías de aves, y llevaba un blog de fotos que todavía se puede encontrar en esa red que se llamaba Tumblr, que fue como famosa en un momento, y ahí yo registraba con una foto los paisajes, pero sobre todo los animales y las plantas. Rosa está rodeada también de vecinos horribles que le miran el culo y le hacen insinuaciones. Bastó con que su marido se fuera para que se descararan todos, hasta los que parecían serios. Pero tranquila, Rosita, que nosotros venimos y la consolamos, le repiten una y otra vez, la trataban con deferencia, a ella no la respetan. ¿Me la dejaron solita?, le preguntan. Rosita, solita, esta forma de dirigirse con diminutivos a las mujeres es una forma de machismo. Son más aterradores estos hombres que cualquier tarántula. Hay una amenaza en las palabras presuntamente más cariñosas. Sí, mira que en agosto conversé con editoras de Estados Unidos y Londres, que son culturalmente de repente muy alejadas a Rosa, a la región donde transcurre Noche Negra, y todas me decían que en la novela sentían descritas cómo son sus propias vidas, ¿no? Y es que las mujeres sufrimos esa amenaza de los hombres, todas, desde niñas, en nuestras propias casas, en el trabajo, en el transporte público, por la calle. Y pensaba yo, después de escribir la novela, cómo el cuerpo de los hombres es una casa con puertas, donde para entrar respetamos y tocamos a la puerta, oye, nos dejas entrar a tu casa, pero las casas de las mujeres son de repente una casa sin puertas ni ventanas, donde todos se creen con el derecho de entrar sin pedir permiso, ¿no? Yo no lo hice así, no creé en la novela una casa sin puertas ni ventanas para que representara el cuerpo femenino, no fue eso, pero sí que quedó, ¿no? Sí que quedó representado así. Y como Rosa está en una casa a la que todavía no le han puesto las puertas ni las ventanas y se siente aterrorizada, como quizás nos hemos sentido las mujeres siempre, ¿no? Y es una cosa que naturalizamos. He dicho que vivimos nuestra vida como un animal de presa en la sabana africana, siempre con los sentidos despiertos y pendientes de las amenazas, de las leonas y de las hienas que van a venir por nosotras. Del machismo al racismo, también enquistado y heredado generación tras generación. Durante la novela, Rosa recuerda su infancia, recuerda a su abuela. Rosa procuraba dar un trato especial, más amable y respetuoso a los vecinos a los que su abuela despreciaba por ser negros. No se dio cuenta de que esa deferencia era también una forma de discriminación, ni de que ella estaba contaminada por los mismos prejuicios de su abuela y los ejercía, si bien de modo sutil, hasta que llegó a vivir a una comunidad de pescadores negros en esta selva. ¿Somos todos también, de alguna manera, racistas y no nos damos cuenta? ¿El racismo como el machismo se sigue reproduciendo hasta en lo más micro?
Yo creo que sí, y yo no puedo hablar por España, pero sí por Colombia. Y digamos que en Colombia crecemos en el colegio oyendo que nosotros somos mestizos, lo cual es cierto, y que por nuestras venas hay sangre española, sangre indígena y sangre negra, lo cual es cierto, pero se dice como diciendo que estamos blindados del racismo. Y creo que no hemos tenido la conversación abierta sobre el racismo en Colombia y que es necesaria tenerla, porque no es lo mismo ser una mestiza blanca del interior de una ciudad que una mestiza indígena o una mestiza negra que vive en un lugar alejado de los centros urbanos, ¿no? Y una mestiza blanca como yo no ha sufrido el racismo como una mestiza negra del Pacífico colombiano sí lo ha sufrido. Y en esta novela tenemos una mestiza que se ha sentido blanca porque en su familia es la más clarita y de repente ahora tiene un novio que es irlandés y se da cuenta, de repente yo no soy blanca, ¿no? Pero se va a vivir a una población negra donde le dicen la gringa, porque está casada con un irlandés y como él es blanco, pues les parece que es un gringo y que ella también es una gringa, ya que ella también es más blanca que ellos. Y al vivir en esa comunidad se da cuenta, ella que se ha sentido mejor y más superior a su abuela, digamos, que era una racista, abiertamente racista, que decía unas cosas espantosas, que ella creció en una sociedad que naturalizaba el racismo y si bien ella se rebela contra el racismo más abierto, ella también, por haber sido criada en una sociedad que ha sido racista, de una manera más callada, más sutil, que ella también lo es. Rosa quiere dejar de ser una víctima, transmutar en un ser poderoso y violento para defenderse de la amenaza que para ella suponen todos estos hombres y empieza a ejercer violencia sobre los seres más pequeños y más desvalidos que ella, más insignificantes. Trata de justificar su violencia contra los insectos como si fuera menos grave. Vivimos hoy en un mundo en el que se legitima, no sé si hay una reflexión aquí sobre la legitimidad de la violencia, un mundo en el que se legitima la violencia contra el más débil, se exterminan a pueblos como si fueran insectos. Uy, absolutamente, lo estamos viendo hoy suceder delante de nosotros, ¿no? Un exterminio y un genocidio de un pueblo y no podemos hacer nada. Ahora, Rosa necesita sobrevivir en la naturaleza y ella se está sintiendo que es un animal de presa y está diciendo, si yo no saco la violencia que tengo adentro para defenderme, la selva va a venir por mí y por mi casa y voy a quedar sin nada. Pero no solo la selva, sino esta amenaza de la que ya hablamos, que es la de los hombres. Y entonces empieza a preguntarse, voy a tener que ejercer mi violencia para defenderme. Hay algo en la violencia que es lo que nos ha permitido a nosotros como seres humanos ser una especie exitosa, y eso hace parte de nuestra animalidad, y la violencia es necesaria para sobrevivir. Digamos que si nos vamos vos y yo a vivir a la selva como estamos, no vamos a durar 3 días, ¿verdad? Y a Rosa le está pasando un poco eso, y es que se está en la selva y se da cuenta que si ella no saca su animalidad, su bestialidad, esa violencia que todos tenemos adentro, no le va a permitir sobrevivir. Te amaré toda la vida. Con Pilar Quintana hemos reflexionado sobre la legitimidad de la violencia, también de la violencia en Colombia, con ese enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército que recoge en Noche Negra. Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Siempre pagan justos por pecadores. Inma Pellegrín, tercer premio Lumen de novela. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, muy buenas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tercer premio Lumen de novela por tu primera novela, Fosca, que creo que se pronuncia Fosca. Sí, en murciano genuino, Fosca. Fosca. Porque el murciano tenemos un problema con las consonantes. O sea, cuando se nos juntan 2 consonantes no podemos decirlas. De hecho, cuando dicen es un thriller rural, me cuesta horrores decir todas esas letras juntas. De hecho, tengo que pararme para intentar pronunciarlo, sí. Es un thriller rural.
fenomenal. Hoy nos espera otro día más de Fosca, Leo. Parece que no se vaya a acabar nunca. En días como este no se ve el sol. ¿Sabes dónde está? Porque ves la claridad refulgir detrás de una sopa marrón, pero no se distingue. El cielo se pone pardo y las montañas, que normalmente se ven clarísimas, apenas se reconocen. Es la tierra del desierto que viene con el aire. Llega desde muy lejos porque el desierto está en África. La arena nos cubre y se mete en todos lados, hasta los pulmones, porque algo tenemos que respirar estos días. Estos días en los que está ambientada la novela, Inma, son días en los que el agua corriente no ha llegado a todos los pueblos, porque los chicos tienen que levantarse y salir a mear fuera de la casa, en los que solo hay una línea de teléfono fija en el estanco del pueblo. ¿Por qué has decidido ambientarla en este tiempo? Porque mi infancia se siente identificada con estos años, que no precisa los años en concreto, puede ser sobre la década de los 60, y más que en un pueblo es todavía en las afueras del pueblo. Está en un cruce de dos carreteras, de dos caminos, y bueno, elegí el lugar y elegí ese tiempo, el tiempo porque habla de mi infancia y habla de las infancias de mis amigos, que nos juntamos a cenar y empezamos a contar anécdotas, pues cuando no había agua, pues ese tipo de cosas. Y el lugar pues tiene que ver con las casualidades de mi vida que me han llevado cerca de ese lugar, y hay un stop en la carretera en el que tienes que pararte, y sí, me parecía maravilloso el letrero de Camino Katanga y Camino de la Malva Loca. Me parecían dos palabras preciosísimas, y allí había una casa y bueno, pues simplemente me dejé llevar. Está protagonizada y narrada por Gabriel, Gaby, el pequeño de 4 hermanos, Miguel, Rafa y Serafín, se llaman los otros 3, que se meten mucho con él porque consideran que es un mimao, boquerón, muñones, cebolleta, aceituno o apestado, le dicen. Gaby lleva vendas en sus manos porque tiene verrugas y además sufre una enfermedad heredada de su abuelo. No pido tanto, solo algo que los demás hacen fácilmente. Ven una cara y saben quién es sin esforzarse, así, sin más, sin poner ningún empeño. Pero yo no puedo. Esa enfermedad es prosopagnosia, que tú también sufres. ¿En qué consiste y cómo ha afectado o afecta a tu día a día? Más que una enfermedad, es una condición. Es parecido para que se pueda entender, a ser daltónico. Es muy difícil para las personas que tenemos prosopagnosia reconocer las caras, reconocer quién es quién. A no ser que pues nos guiemos por la ropa, el lugar en el que están. Pero si yo veo a una persona que no la he visto demasiadas veces y la veo en otro lugar, no sé quién es, y entonces pues siempre tengo la sensación de estar hablando con extraños muchas veces, ¿no? Así que, bueno, son obsesiones que han seguido estando en mi vida desde siempre, y que yo quería hablar de ella. Entonces la manera de hablar ha sido en forma de novela, porque no es algo que empiezas a explicárselo a la gente y dices, no, eso es porque eres despistado. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, que también lo soy, lo diremos, ¿no? Pero son cosas que son difíciles de explicar, a no ser que sea en primera persona, y para mí es más fácil haciéndolo por escrito. Ante esta afección, Gaby ha desarrollado mucho otros sentidos. El del oído, con las voces nunca me equivoco ni se me olvidan, dice, o cada cama suena de una forma. El sentido de la vista, también me fijo en cómo se mueve la gente, cada cual se mueve a su manera. El del olfato algo menos, el olor no me ayuda, dice, porque en el campo todos solemos a lo mismo, una mezcla de cerdo y gallinaza con cebolla y leche agria. ¿Cómo has trabajado precisamente los sentidos en la novela? Porque es una novela muy sensorial. ¿Y qué protagonismo tiene este clima, el de la fosca, precisamente para limitar los sentidos y añadir tensión a una historia que ya es muy tensa de por sí? Bueno, pues el trabajo con los sentidos ha sido retrotraerme a nuestra infancia, que fue así. Realmente teníamos yo concretamente no viví al lado de una cochiquera, que se llama una pocilga, allí se llama pues un cebadero, es como le decimos, ¿no? Todas las casas tenían un cebadero al lado, ya o tenían toros, bueno, era de lo que se vivía. Entonces tú caminabas por allí y el olor de los lugares y de la gente era el que aparece. Entonces cuando un sentido está menos desarrollado, pues normalmente para compensar pues se desarrollan los demás, ¿no? Para poder defenderte en la vida, y eso es lo que le pasa a Gabriel. En cuanto a la fosca,
fíjate, en el norte de España fosca significa niebla. En Valencia significa negro o pelo enmarañado, rizado, también en mallorquín, creo, en catalán. Entonces, en el sur, yo creo que esa palabra tiene que ver con no ver, precisamente, con no ver claro, ¿no? Entonces, en el sur es calor y es precisamente pues todo lleno de tierra. Con lo cual es algo que envuelve a todos los personajes, a todos los personajes a la realidad. Vamos. Hay una reflexión interesante sobre la masculinidad, además de que en aquellos tiempos, claro, estaba mal visto que un chico y una chica estuvieran a solas sin la supervisión de un adulto. A Gaby le gustan las cosas que sabe Marcela, la vecina más cercana, cosas que no tienen por qué ser de mujeres, piensa él, como curar con las manos o saber de hierbas. Lo estáis haciendo un maricón, un inútil, dice el padre, que quiere hacer de él un hombre. ¿Qué es ser un hombre, Inma? ¿Qué reflexión hay aquí sobre la masculinidad? Y no sé si te preocupa precisamente que después de tiempo desmontando la masculinidad, que los hombres van abrazando sus vulnerabilidades, su fragilidad, sus sentimientos, haya cierto retroceso otra vez a esos roles típicos masculinos y femeninos. Sí, me preocupa que pueda pasar, porque en este tiempo los roles estaban súper definidos, no podían salirse tanto los hombres como las mujeres del patrón que se esperaba de ellos. Y actualmente, aunque la sociedad ha avanzado, yo creo que no ha avanzado todavía lo suficiente, todavía nos queda camino por recorrer. Entonces me gustaba hablar sobre ese tema de esta forma, ¿no? Y sí temo que haya actitudes que nos vuelvan otra vez hacia atrás. Espero que no ocurra, pero sí me da miedo. Vamos al meollo de la historia. ¿Qué pasa? Sombra, la protagonista de la cubierta del libro, es una perra a la que Gaby tiene mucho cariño, su única compañera. Una noche, él cree ver como uno de los hermanos ata y quema viva a la perra. Gaby no es capaz de distinguir su cara y a lo largo de las páginas tratará de descubrir quién ha sido para vengarse de él. No sé si el ser humano es un animal y por eso es violento por naturaleza, si está en nuestro ADN desde niños o si precisamente por criarse en un contexto tan duro y tan violento, los niños acaban siendo violentos. Pues yo creo que las dos cosas. Los niños criados en un contexto de violencia son más violentos y más crueles. Y también el hombre en la violencia nos ha salvado como especie, ¿no? Y nos sigue de alguna manera también ayudando a enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Lo que pasa es que también como especie nos ha ayudado la empatía y la compasión. Entonces quizás... aunque la violencia haya sido necesaria en nuestra evolución, lo que no es necesaria es la crueldad. Gaby habla con su perra durante toda la novela porque se siente muy solo, nos confiesa. No sé si Sombra se sentirá sola también, no sé si pensará en mí, no sé si los muertos se acuerdan de nosotros. Son preguntas que él se hace. ¿Cuál es la relación que entabla Gaby, humano, con Sombra, el animal? Pues yo que tengo perro, de hecho actualmente tengo 4 más el del vecino que se cruza por la valla y viene a dormir y a comer y ya prácticamente lo tenemos empadronado, le falta muy poco para empadronarlo. Pues esa relación especial entre el animal y la persona, ellos llevan tantísimos años desde que evolucionaron del lobo acompañándonos y somos como su líder, su referencia, ¿no? Ese amor que nos tienen. Creo que es recíproco, pero no es tan intenso el que nosotros les tenemos como el que ellos nos tienen a nosotros. Entonces se establece una serie de comunicación que a veces tú lo miras y él ya sabe lo que... Bueno, o tú crees que sabe lo que estás pensando. Yo creo que sí. Yo diría que sí, que sabe lo que piensas, lo que sientes sobre todo más que lo que piensas. Sí. Entonces es muy bonita esa relación. Y yo creo que te pierdes una parte importante de la vida si no tienes un perro, un gato, un pájaro, un pez, aunque el pez es más difícil comunicarte con él. La historia transcurre en unos pocos días, en un lugar indeterminado, aunque es Lorca, de donde eres tú. ¿Hay alguna pista como el barrio de San Cristóbal o el pico de Almenara que ven? Y
me ha supuesto un reto leerla por la riqueza del lenguaje. He tenido que tener el diccionario de la Real Academia al lado abierto, pero hay incluso alguna palabra que no aparecía en la RAE, claro, quizá porque lo que tenía que tener al lado era el parablero murciano. ¿Cómo has trabajado el lorquino? Y también qué importancia tiene precisamente abrazar y rescatar desde la literatura estas formas de hablar de nuestras abuelas, de esos pueblos que hoy están desapareciendo en lo que se llama la España vaciada, más allá de las lenguas cooficiales, recoger todas estas expresiones. Pues me parece importante recogerlas porque es un patrimonio que se pierde, lo que se olvida ya, ese patrimonio cultural, esas expresiones. Y luego también trabajando, corrigiendo el libro, lo que hablábamos antes de la diferencia en el lenguaje, había palabras que aquí me decían, esta palabra es que no es demasiado culta. Y entonces yo iba y preguntaba por allí a los abuelos del campo, oiga, mire usted, y no, para ellos era una palabra, una expresión hasta incluso pues como muy agreste, que en el pueblo ya no se utiliza una como fosca. Mucha gente me ha dicho, anda, eso lo decía mi abuelo, pues vaya fosca que hace, ¿no? Pero es una palabra que hemos dejado de utilizar muchas veces los que ya no vivimos tan los que yo sigo viviendo en el campo ahora, pero los que ya no vivimos tan en ese contexto del campo. Entonces, por un lado, que me gusta que no se pierdan esas expresiones. ¿Y qué más me has preguntado? ¿Qué era lo otro? Sí, ¿cómo has trabajado precisamente el lorquino? Vale. Pues muchas palabras las he buscado en la RAE y sorprendentemente estaban, que he alucinado. Digo, madre mía, ¿cómo puede estar esto? Y es porque resulta que al parecer el murciano evoluciona desde el mozárabe, tiene una evolución diferente con particularidades propias, ¿no? Y entonces hay expresiones que son arcaicas en el castellano, pero que en el murciano las utilizamos pues como en diario y sobre todo la usamos en este ámbito del campo, ¿no? De la gente mayor, de la gente muy rural. Y la he trabajado pues con la RAE y la he trabajado con un diccionario o varios diccionarios de murciano-castellano, el parablero murciano. Ha sido uno de ellos que una amiga la llamaba, oye, Inma, ¿cómo se escribe Yampo? ¿Con Y o con Y? Pues como a las 2 de la mañana o cosas así. Expresiones que las buscaba en la RAE y estaban o no estaban, ¿no? O se escribían de las dos maneras, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy chulo bucear en ese lenguaje antiguo, acordarme de las palabras que decía mi abuela, ir preguntando por pues yo qué sé, a los abuelos que todavía les viven, de los amigos. Oye, pregúntale a tu abuelo cómo se dice al padre de mi hijo, que él es del campo, y entonces, oye, ¿esto cómo se dice? Pues esto... Y entonces buscar esa expresión... Pues si se dice así ya está dicho, ¿no? Como él me decía, ¿no? Si está dicho así en castellano. No, pero tú dime cómo se dice el lorquino. Pues el lorquino, arrancar cepas. Vale, arrancar cepas. Auge y caída del conejo Bam, la nueva novela de Andrés Barba, está protagonizada por un conejo y los miembros de su madriguera. Enmarcada en la tradición de la colina de Watership o rebelión en la granja, esta historia, con una fuerte carga política, explora la vida en comunidad y sus complejidades. Una fábula sobre la manipulación social, los ideales y las mentiras, sobre el miedo y la violencia. Pepa Blanes. Desde la tradición clásica hasta la actualidad, las fábulas han intentado contar nuestras miserias y nuestras cuitas morales a través de animales. Iriarte Samaniego, La Fontaine, Esopo, hasta llegar a George Orwell con Rebelión en la granja. Bueno, a Orwell le pareció algo parecido, ¿no? Le pareció como que los animales eran una forma como de relatar mejor lo que estaba ocurriendo, pero estableció como una especie de narración policial, donde el lector contemporáneo de Orwell podía determinar, los cerdos son los marxistas, los humanos el capitalismo. Andrés Barba coge todo ese legado y nos adentra en una madriguera para hablar de temas políticos y sociales actuales en su nueva novela, publicada por Anagrama, Auge y caída del conejo Bam. Esto es una novela en realidad sobre cómo se establece la narración de eso, ¿no? Hay un conejo, Copito, que es un conejo que ha vivido con los hombres, que llega a una gran madriguera donde hay solo conejos y asistimos al nacimiento de un líder,
que es BAM. Como su título indica, esta es una novela de conejos, o más bien sobre un conejo irrepetible y su impacto en la gran madriguera. Es Copito, un conejo que conoció al conejo Sam, quien cuenta la historia, porque como en nuestra sociedad lo más importante es el relato. Quien da nombre, quien cuenta las historias, quien impone su verdad. El mero significado de conceptos tan elementales como verdad, democracia, identidad, son tan difusos que mantenemos conversaciones pensando que nos estamos comunicando y en realidad, como cada uno está pensando en una cosa distinta, no nos estamos comunicando en realidad. La cadena se ha salido, ¿no? Y seguimos, digamos, como en este gesto automático del diálogo, pero en realidad no se está estableciendo ningún tipo de diálogo. A través de la vida en la madriguera, como hacía Orwell en su granja, Barba consigue explicar las dinámicas sociales que más nos perturban. Un poco como le pasó a Spiegelman cuando trató de contar en Maus la historia del Holocausto, que era la historia de sus padres y que era una historia con la que estaba tan involucrado sentimentalmente que no encontraba forma de entrar, y de repente le pareció que si la contaba con ratones y gatos iba a conseguir generar esa distancia sentimental que le permitiera contar la historia, ¿no? Y hay una parte, yo creo que estamos todos tan metidos hasta el cuello, metidos en esta especie como de caos político y posverdadero y tal, que la única forma de tratar de narrarlo es, digamos, desantropomorfizarlo, ¿no? O sea, convertir, digamos, o sea, establecer como una pauta donde dejamos de ser hombres y miremos la narración simplificada. La manipulación cuando nos asalta el miedo, cómo se crean las instituciones, cómo empieza el odio, la obsesión por la seguridad y cómo nuestra identidad es siempre una ficción. Toda la entrevista de Blanes a Barba en tu plataforma de audio favorita. El Gran Teatre del Liceu ha inaugurado su temporada con otra fábula, La zorrita astuta, del checo Leos Janáček, dirigida por Josep Pons. This opera is a masterpiece. It has all the spark. It's like a fresh bottle of champagne. La soprano rusa Elena Zalagova interpreta a Vitrushka, la zorrita astuta, un papel tan complicado como fascinante. Dice que es una obra maestra, como una botella de champán fresca y para todos los públicos. Está inspirada en un cuento infantil. El barítono sueco Peter Mattei interpreta al guardabosques. It is a little bit like watching with a big telescope on a big planet. Es como observar el planeta Tierra con un telescopio, dice. Esta producción huye de los colores verdes de la naturaleza y de los árboles falsos del bosque donde se ambienta la obra. Los cantantes que interpretan a los diferentes animales visten de colores y no caracterizados de animales, lo que contrasta con la ropa negra de sus homólogos humanos. Un espectáculo que nos hace vivir la urgencia de una reflexión sobre cómo la humanidad se relaciona con el planeta, con los animales y con la naturaleza. Y esta próxima semana llega a España, directa desde Buenos Aires, La verdadera historia de Ricardo III, inspirada en la obra de William Shakespeare, versionada y dirigida por Calixto Vieito y protagonizada por Joaquín Furriel. Yo, que fui privado de la buena proporción, que fui burlado por una naturaleza tramposa en todos mis rasgos. No había pensado nunca en hacer Ricardo III. Es una idea de Joaquín Furriel, que me llamó hace 2 años y medio. Habíamos hecho La vida sueño juntos en Buenos Aires. Entonces me llamó y me dijo, ¿nos ponemos a hacer Ricardo III? ¿Qué te parece? Le dije que sí. No tenía, en ese momento, hace 2 años y pico, no tenía una especial devoción por hacer la pieza, pero bueno, pensé, bueno, con él seguro que vamos a hacer algo. Y entonces sí, entré muy bien en la pieza. Y bueno, con Shakespeare es lo mismo que podría decir que con Mozart, ¿no? Llega un punto que Mozart traspasa los arquetipos de su época, trasciende de ello y lo convierte en humano, y Shakespeare lo convierte en humano, no solamente hace una historia de matanzas y terror, sino que lo convierte en humano y explora de dónde viene eso, de dónde viene esa violencia, de dónde viene esa ambición de poder, de autodestrucción. La obra comienza con unos científicos, unos forenses, que descubrieron unos restos óseos en un garaje de Leicester en 2012, que eran los de Ricardo III. ¿Quién fue? ¿Y quién es este Ricardo sutil, falso y traicionero? Tiene muchos colores, desde un niño desprotegido a una persona brutal, a un manipulador, a un perdedor.
pero él lo arranca de sí mismo. Luego hace unas variaciones vocales increíbles porque ha estado haciendo training vocal para cambiar entre un animal a un ser seductor, porque Joaquín es muy atractivo como persona físicamente, y entonces a un ser deforme mentalmente, pero físicamente todo el mérito es suyo. Enviado a este mundo antes de tiempo, cuando estaba apenas a medio hacer. Un ejército de demonios inmundos me rodeó y empezó a gritar en mis oídos, tan defectuoso y falto de gracia que los perros ladran cuando me acerco a ellos. Sí, va manipulando, va jugando con el público, pero eso es en la época de Shakespeare era así, ¿no? Él juega con el público, a veces los seduce, a veces no. En Buenos Aires a veces les preguntaba cosas. Es muy bueno porque Joaquín va cambiando de registros todo el rato. Es como un estacato, ¿no? Pum, 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 va. Cuando no te esperas hace una cosa, cuando te esperas hace otra, no sé. Es manipulador y también, como te digo, a veces es como un gran niño. O un niño grande, no sé. El espectáculo está pensado así. En la pieza hay una reflexión sobre la violencia, la responsabilidad y la culpa. Si el ser humano es violento por naturaleza, como una tormenta, o si se hace, ¿hasta qué punto es responsable o culpable de sus actos? Debe pertenecer a los genes, a nuestros genes, la violencia. Yo no soy una persona violenta, pero supongo que ahora que los dioses somos los hombres, ahora lo hemos sido siempre, ¿no? Algunos hombres se consideran ya dioses, entonces me imagino que la violencia está en las células de las personas, debe tener una parte o en el cerebro. La gente cree que es buena hasta que el barniz se quiebra, dice una periodista en La verdadera historia de Ricardo III. Del 30 de septiembre al 9 de octubre en los teatros del Canal en Madrid y del 16 al 19 de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao. Mirar mi sombra bajo el sol y comentar mi propia deformidad. Voy a hacer el mal. Sí, señora. Y sobre la violencia y los monstruos contemporáneos, una exposición gratuita en el hall del Museo Thyssen, el primero en exponer el genocidio del pueblo palestino. Gaza, a través de sus ojos, reúne 27 fotografías tomadas por fotoperiodistas que desde octubre de 2023 documentan la vida en la franja bajo el asedio. Se ven fotografías de población huyendo, las colas del hambre, la población esperando a recibir comida. Se ven nuestras escuelas, como hemos hablado, las escuelas que se convierten en refugio, donde la población está hacinada. Se ven nuestras clínicas de salud atacadas y bombardeadas por Israel. Se ve a la población huyendo, a la población viviendo en situaciones absolutamente precarias, rodeados de agua encharcada, de basuras. Lo cuenta Raquel Martí, la responsable de la UNRWA en España. Las imágenes las tienen en nuestras redes sociales y en nuestra web. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.